Todos bienvenidos. Bueno, ¿sí me escuchan bien? Sí, señor. Buenas Sí, perfecto. Buenas tardes, señor. Buenas noches. Todos vamos a dar comienzo. Bueno, la Universidad Cooperativa de Colombia, a través de la red de contacto alumni y a través de la red de enlace y apoyo laboral, les da la más cordial bienvenida a todos. Este presente tiene como establecer vínculos afectivos y asertivos entre la universidad y sus graduados. Desde Alumni generamos espacios permanentes donde los graduados participan de forma proactiva en la vida universitaria con sus compañeros, profesores, facultad y universidad, trascendiendo y validando su papel como miembro de la comunidad educativa de la Universidad Cooperativa de Colombia, fortaleciendo así su vínculo con su alma mater. Es así como es así como en un proceso continuo de crecimiento y desarrollo a través de la red de enlace y apoyo laboral y red de conocimiento se facilita la continuidad del proceso de formación a partir del interés específico de los graduados. Estimados asistentes presentes en este evento, la Universidad Cooperativa de Colombia, en el cumplimiento establecido por la Ley General de Protección de Datos Personales, le informa que esta charla está siendo grabada con fines académicos, la cual será publicada en diferentes medios de difusión institucional. Agradecemos su autorización, que se entenderá como otorgada con su permanencia en la sala de Teams. Agradecemos la asistencia a las diferentes sedes de la Universidad Cooperativa y demás invitados que nos acompañan el día de hoy. Las preguntas pueden ir al final de la charla. Damos la bienvenida a la estudiante Angélica María Jiménez del programa de Psicología, quien presentará a la conferencista el día de hoy. Sin más preámbulo, Angélica, la sala es suya. Gracias, Mateo. Bueno, ¿sí me escuchan? Sí, señor. Gracias. Escuchan. Bueno, gracias. Bueno, buenas noches, bienvenidos a la tercera jornada de actualización de bibliopruebas acerca del test de la figura humana, como ya lo saben, a cargo de la profesora Emily González, psicóloga, magíster en Psicología Clínica y de la Salud, con 10 años de experiencia en la atención de pacientes en hospitalización psiquiátrica, psiquiatría de enlace y consulta externa, y experiencia en la evaluación psicológica y neuropsicológica de niños y adultos. Se ha desempeñado como docente de pregrado y posgrado en psicología clínica. Les recuerdo que durante el transcurso de la reunión se les compartirá un link de asistencia para que por favor me colaboren diligenciándola. Y sin más preámbulos, pues démosle paso a la profesora Emily González. Profe, tienes apagado el micrófono. Está silenciada, profe. ¿Ahora? Ya, ahora sí. Bien, es que le di, creo que le di 2 veces y lo activé y lo desactivé. ¿Se me escucha bien, cierto? Sí, señora. ¿Sí? ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, también. Bien, bueno, vamos entonces a proyectar aquí completo. Bien, no voy a tener acceso a partir de ahora al chat. No sé cómo es. Espérenme que esto no voy a tener acceso a partir de ahora al chat. Por favor, si ustedes pueden ver mi pantalla. No, creo que no la están viendo. Espérenme. Sí, estamos viendo Sí, la pantalla. señora, la estamos viendo. Señora, sí la estamos viendo. ¿Sí? Bien. Es que, pero estoy compartiendo completa. ¿Se está viendo completa? No, está en modo presentación. Ya, bueno. Un momento y vuelvo a compartir. Ahora sí, ¿cierto? Ahora se ve más grande, ¿verdad? Sí, señora. Ahora Perfecto. sí, señora.
Bien, bueno, vamos entonces a comenzar. Hoy estamos reunidos acá para compartir sobre el test de la figura humana. Es una prueba antigua, muy conocida, muy utilizada dentro del contexto clínico. Entonces, ahí está. Ok. Bien, entonces aquí voy a leer primero esta cita. Es una cita del manual de figura humana con el cual vamos a trabajar, ¿sí? Que es el manual de Portuondo. A través del dibujo de la figura humana, la personalidad proyecta toda una gama de rasgos significativos y útiles para un mejor diagnóstico, tanto dinámico como nosológico. El test de la figura humana de Karen McCover gana prestigio, popularidad por día y es, junto con el psicodiagnóstico de Rorschach, al TAT y a las escalas Wechsler, uno de los instrumentos para la evaluación de la personalidad total. Ya encontramos entonces cómo el test de la figura humana se ubica entre los más importantes para la evaluación de la personalidad de manera completa, es decir, a tanto aspectos cognitivos, aspectos emocionales también. Y de esta manera entonces les propongo este esquema de trabajo. Primero quiero que hablemos sobre el uso de las pruebas gráficas en el proceso de psicodiagnóstico. Luego me gustaría que habláramos sobre el test de la figura humana de Karen McCover concretamente, para entonces pasar a cómo hacemos la aplicación de la figura humana para hacer la corrección con el manual de Portuondo. Ahora más adelante voy a hacer una aclaración sobre este aspecto y vamos a hablar también de las bases de la interpretación de la figura humana, corrección Portuondo. Vamos a socializar entonces cómo podemos interpretar el manual. Les voy a plantear una ruta específica para hacer esta interpretación de la manera más objetiva posible. Entonces pasemos al uso de las pruebas gráficas en el proceso psicodiagnóstico. Fíjense un detalle muy importante de nuestro rol como psicólogo. Lo primero que tengo que decir es que nosotros, los psicólogos, somos los únicos profesionales que aplicamos pruebas. ¿Sí? Es decir, si hay algo que nos diferencia a nosotros de nuestros compañeros en equipos interdisciplinarios o en equipos multidisciplinarios, es que los psicólogos hacemos evaluaciones psicológicas. El resto de los compañeros que podamos tener en el equipo hacen otro tipo de evaluaciones, pero los únicos que hacemos evaluaciones psicológicas somos nosotros, los únicos que aplicamos pruebas que permiten una evaluación psicológica somos nosotros, con algunas baterías y algunos instrumentos de screening con neurólogos, con trabajadores sociales, con educadores, pero bueno, sabemos muy bien que los protocolos y las pruebas de screening suelen tener un mecanismo de calificación con un puntaje bastante sencillo. Sí, es transformar ese puntaje, llevarlo a la tabla y verificar en qué rango se ubica la persona. Y por ende, precisamente, lo podemos compartir con otros colegas. Pero lo único, hay una persona que tiene el micrófono activado, si me puede ayudar, por favor, que se escucha muy duro. Gracias. Pero los únicos que utilizamos pruebas, como lo voy a plantear yo ahora, que empecemos a hablar de interpretación, somos nosotros. Entonces, considero yo que es un deber ético de nosotros formarnos en la interpretación de pruebas, formarnos en el uso de las pruebas de manera bien lograda, de manera bien acabada, que podamos realmente sacar la riqueza que nos brinda la interpretación de estas pruebas en pro de hacer cada vez mejores evaluaciones psicológicas. Tomando en cuenta entonces que esto que les traigo acá, ¿no? Que el proceso psicodiagnóstico que nosotros hacemos debe ser suficientemente amplio, lo cual nos permite entonces comprender al paciente, pero al mismo tiempo no debemos excedernos, ¿no? Esta amplitud no debería abarcar todo el proceso de una intervención, no deberíamos quedarnos en el proceso de psicodiagnóstico, luego de eso debe haber una ruta de trabajo. Y eso lo digo precisamente porque algunas veces aumentamos excesivamente el número de entrevistas destinadas a la administración de pruebas, o algunas veces la cortamos, o algunas veces en el intermedio de una intervención, de repente aplicamos una prueba sin que haya una estructura muy clara en el trabajo que estamos haciendo.
No me parece que tenga esto mucho sentido, es decir, si hacemos un proceso de psicodiagnóstico es al principio, si luego encontramos que necesitamos confirmar algún otro dato, bueno, creo que hay otras estrategias, ¿no? Clínicas que podemos utilizar y no de repente aplicarle una prueba a la persona en la sesión 7, en la sesión 5, en la sesión 4, lo cual confunde muchísimo, ¿sí? Porque hay un momento para cada cosa y hay que tener también nosotros el cuidado de no utilizar las pruebas allí donde no caben o no excedernos y estar constantemente evaluando. Bueno, ya debimos haber hecho una evaluación lo suficientemente amplia como para no quedarnos luego aplicando otra cosa en el interior. Lo otro que es importante que tomemos en cuenta es que debemos, y esa es una responsabilidad de nosotros, entonces conocer suficientes instrumentos, no quedarnos solo con los psicométricos, mal llamados, también objetivos, ni con los cuestionarios, ni con solo los gráficos, ni con solo los verbales, ni con solo las herramientas lúdicas. Debemos ser capaces de utilizar distintos instrumentos que nos permitan recoger el mayor número de conductas posible. ¿Con qué intención? Con la intención de comparar un mismo tipo de conducta que obtenemos a través de la aplicación de un reactivo o de un conjunto de reactivos en una prueba facilitada por distintos mecanismos, ¿sí? Es decir, no podríamos nosotros quedarnos con una sola cosa. Esa es la verdadera objetividad que hay en el trabajo que nosotros hacemos y que nos diferencia entonces del resto de nuestros compañeros, como decía, en equipos multi e interdisciplinarios. Es importante, además, que discriminemos muy bien la secuencia en la que administramos los test elegidos. Esto según la naturaleza del test y del test en cuestión. Generalmente nosotros utilizamos una orientación muy precisa, que es que evitemos utilizar instrumentos que están acordes al síntoma al principio del proceso de evaluación o psicodiagnóstico. ¿Sí? Es decir, si la persona tiene un síntoma que está asociado a la memoria, no deberíamos aplicar de entrada el instrumento que evalúa memoria, porque esto va a despertar mayor ansiedad. ¿Sí? Como debemos hacer una evaluación completa, no solo evaluar memoria, bueno, en ese sentido deberíamos aplicar entonces otros instrumentos que despierten una menor ansiedad en esa persona y dejar para el final lo de memoria. Si nosotros tenemos una persona que le debemos aplicar una prueba porque está teniendo un rendimiento académico bajo y necesitamos descartar algún retardo mental, por ejemplo, hago entonces también la cuña a nuestro trabajo. Somos nosotros los psicólogos los únicos que podemos evaluar la inteligencia, ¿no? Que podemos evaluar, utilizar los instrumentos que permiten indicar si una persona tiene o no retardo mental, es decir, deberíamos ser todos nosotros los mejores en la utilización de estas pruebas. Pero en todo caso, como les decía, si vamos a aplicar una prueba precisamente para descartar un retardo mental, no deberíamos empezar por allí, deberíamos empezar por otras pruebas que despierten menos ansiedad en la persona. ¿Esto por qué? Porque nosotros esperamos que cuando aplicamos la prueba obtengamos esa muestra de conducta en la mejor versión posible de la persona. Sí, que lo que nosotros obtengamos sea realmente el mejor desempeño de la persona, porque ese mejor desempeño es lo que nos va a permitir tener verdaderamente una comprensión adecuada de la persona que estamos evaluando. Bien, a partir de esto me permito comentarles que suele ser sumamente recomendado utilizar los test gráficos para comenzar una evaluación psicológica. Yo generalmente cuando hago evaluaciones psicológicas empiezo con un test gráfico independientemente del motivo de consulta, el motivo que origina la evaluación. Precisamente porque como abarca esos aspectos que están más disociados, que son menos sentidos como propios, la persona trabaja de una forma más aliviada, ¿sí? Genera un poco esta sensación de, ay, esto fue muy sencillo, que me evalúe el psicólogo, entonces no es una cosa tan grave. Hice un dibujo y me siento cómodo, ¿sí? Entonces,
precisamente eso es un poco la sensación que uno luego puede escuchar. La persona se siente tranquila. Son económicos, por supuesto, en cuanto incluso el tiempo que nosotros requerimos y los materiales que nosotros requerimos. Y precisamente esa simplicidad del material contribuye también mucho a la tranquilidad, al poder hacer una prueba psicológica que lo único que incluye es una hoja y un lápiz. A la persona le hace sentir mucho más tranquilo que, por ejemplo, llegar nosotros con la maleta del WISE o del WIS si se trata de un niño. Sí que tiene todos estos elementos. Si estamos trabajando con un niñito y queremos utilizar otro recurso además del WISE, llegar con la maleta del ENI, con la maleta, el WIS tiene maleta, pero el ENI tiene un bolso todo grandotote, ¿sí? En donde se ven una serie de cuadernillos. Esto despierta mucho más ansiedad, ¿sí? Porque uno dice, oye, todo eso me van a aplicar. En cambio, una prueba con un papel, un lápiz, tranquiliza. Y bueno, también tomar en cuenta que los test gráficos suelen reflejar aspectos estables de la personalidad. Eso sí, tenemos que saber evaluarlos, tenemos que saber interpretar esto. Vamos a hablar de eso ahora más adelante. Fundamental también que de ninguna manera recomendamos quedarnos únicamente con una muestra de conducta gráfica. Hay que aplicar una batería de pruebas completa. Sí, yo soy una fiel, digamos, seguidora de la evaluación psicológica cuando se hace bien. Y aplicar una pruebita, a mí me parece que no es del todo recomendable. ¿Sí? Si yo voy a aplicar un proceso, yo voy a hacer una evaluación completa, y eso implica evaluar todos los aspectos de la persona. No solo evaluar lo que tiene que ver con lo sintomático, porque bueno, evidentemente voy a encontrar, si clínicamente estoy viendo que hay un síntoma, pues eso es la respuesta que yo voy a encontrar en la prueba, en la confirmación. Y lo que realmente nos brinda una buena evaluación psicológica es una comprensión de esa sintomatología, no solo la confirmación de esa sintomatología. Entonces, definitivamente hay que aplicar una batería completa. Cuando digo una batería completa es, por ejemplo, aplicar entonces un Bender, una figura humana, luego pasar una prueba de personalidad de las llamadas objetivas, aplicar un MMPI, aplicar algo que complemente esto con una prueba verbal de tipo, por ejemplo, TAT, o el CAT si se trata de un niño, y si necesito entonces hacer una evaluación también de la inteligencia, de aspectos cognitivos que no pude abarcar en estas otras pruebas, bueno, aplicar alguna escala de inteligencia, una escala Wechsler, por ejemplo, es decir, hacer una evaluación completa. Y si no la puedo aplicar porque no está dentro del alcance de la evaluación o no cuento con el recurso para aplicar la prueba, bueno, valerme de los recursos que me permiten interpretar este tipo de aspectos, por lo menos por aproximación con los instrumentos que utilicé. Pero las pruebas no deberían quedarse en el uso confirmatorio, confirmar el síntoma, sino más bien un esfuerzo, y es realmente lo que nos caracteriza, lo que nos hace a nosotros distinto del resto de nuestros compañeros, bueno, comprender por qué eso está sucediendo. Y eso exige que no quedemos solamente con una muestra de conducta gráfica, que podamos ir más allá. Bien. Ahora bien, hablando ya del test de la figura humana, nosotros vamos a hablar del test de la figura humana de Macover. Esto es una prueba de tipo gráfica. Su autor es Karen Macover y existe desde el año 1949. Partimos de que el dibujo tiene algún referente de apoyo, que nos apoyamos en algún medio interno, en alguna elaboración interna que nosotros cada uno tiene para realizar el dibujo. Y se parte entonces, digamos que el postulado teórico que está detrás de esto es que precisamente se asocian determinadas sensaciones, percepciones y emociones a partes específicas del cuerpo. Precisamente por eso se dibuja una figura humana, se dibuja un cuerpo. Estos órganos entonces están investidos de estructuras y estructuran la imagen del cuerpo del individuo. Es decir, precisamente
tenemos una relación a partir de nuestro cuerpo, tanto con nuestro mundo interno, con todo lo que está alrededor, ¿sí? Y bueno, precisamente eso, esas estructuras son dibujadas y están en el contenido del dibujo. La prueba entonces va a vehiculizar, va a permitir que nosotros podamos tener un acceso a información incluso que no es tan precisa para la persona, que la persona tal vez no podría ponerla en palabras de manera sencilla, relacionadas con su autoconcepto y su imagen corporal. Y tomar en cuenta además que aspectos estructurales y formales del dibujo, como el tamaño, el trazo, la ubicación, suelen mantenerse estable en el tiempo, ¿sí? Es decir, hablamos de los aspectos que son estructurales de la personalidad. Bien, la aplicación de la figura humana. Nosotros para aplicar la figura humana vamos a necesitar, en principio, porque hay varias versiones para aplicar la prueba, ¿sí? Entonces, en principio vamos a necesitar 2 hojas, y digo así, hay varias versiones, porque, bueno, está la versión de solo aplicar solo un dibujo, aplicar 2 dibujos, está la opción de aplicar 3 dibujos, está la opción de aplicar 4, ¿sí? Fíjense, entonces en principio, por eso digo, nosotros vamos a necesitar 2 hojas blancas, tamaño carta, y un lápiz de creyón medio suave con goma de borrar, así tal cual está en el manual. Bueno, nosotros sabemos que esto es un lápiz número 2, fíjense que no es recomendable entonces tener el borrador por aparte, ni el sacapunta por aparte, que lo que se recomienda es que el lápiz tenga su borrador, poco para aportar esta simplicidad. Y es importante que apliquemos las pruebas tal como lo dice el manual, porque si no, sin darnos cuenta, estamos invalidándola. ¿Sí? En el momento en que ya yo hago un cambio, estoy modificando las condiciones bajo las que se produjeron los estudios psicométricos de ese instrumento. Y sin darme cuenta, por un cambio muy sutil, probablemente o podría estar corriendo el riesgo de invalidar el instrumento. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos en aplicar las cosas tal cual como lo dice el manual. Esto lo digo porque yo he visto, por ejemplo, personas que aplican figura humana en hojitas de estas blancas, pero que son un papel de un gramaje muy bajito, casi transparente, o en hojas de raya, porque es lo que tenían a la mano, o hacen la interpretación de un dibujo que la persona trajo de casa. Nada de esto deberíamos nosotros hacerlo, ¿no? Deberíamos respetar las condiciones, digamos, elementales del instrumento. Las 2 hojas blancas, sin rayar, y el lápiz número 2, con la goma de borrar incluida. ¿Cómo aplicamos la prueba? Yo no sé si esto debe estar impidiendo que se vea este pedacito. Aquí vamos a moverlo. Okay. ¿Cómo aplicamos la prueba? Fíjense, aquí yo les hice un dibujito. ¿Alguien me iba a decir algo? Escucho un micrófono. Bueno, bien. ¿Cómo aplicamos la prueba? Nosotros vamos a colocar, aquí yo les hice este dibujito un poco para orientarnos. Nosotros vamos a aplicar la prueba colocando la hoja en esta posición. Si esto me permite. Ok, en esta posición, en una posición vertical, frente a la persona, en una posición vertical. Y vamos a colocar el lápiz al lado de la persona. No lo vamos a hacer de esta forma. Nunca vamos a colocar la hoja de manera horizontal, bajo ningún concepto. ¿Ok? La hoja se coloca así, en esta posición. Bueno, puede suceder que en el momento en que la persona recibe la hoja, la voltee a esta posición. Si eso sucede, nosotros lo permitimos, pero tomamos registro de que la persona volteó la hoja. Es importante que lo hagamos de alguna forma muy marcado, es decir, que tomemos la hoja, la coloquemos en esa posición sobre la mesa y al lado colocamos el lápiz. Porque cuando nosotros hacemos esto de esta manera,
de manera muy precisa, muy directa, que se nota con claridad cuál es el paso que estamos siguiendo, y la persona voltea la hoja, nosotros solemos asociarlo a un rasgo de oposicionismo. Esto, por supuesto, habría que compararlo con otras muestras de conducta en otros instrumentos, pero es importante que tomemos apunte de ese dato y vamos a ver si en otras condiciones de evaluación se repite este rasgo oposicionista. Por eso les decía la importancia de tomar muestras de conductas de distintos procedimientos de evaluación. Entonces es muy importante, hay un micrófono, si me pueden ayudar verificando que su micrófono no sea el que está activo, o... Pasa si mueve la persona el lápiz. ¿Perdón? Tenemos una Pasa manito levantada. el lápiz. ¿Cómo me dices? ¿Sí qué? Profe, que si pasa algo, si la persona mueve el lápiz. No, no, porque lo que nosotros vamos a hacer es que colocamos la hoja frente a la persona, colocamos el lápiz e inmediatamente le decimos a la persona, dibuja una persona, como dice acá, dibuja una persona. Entonces la persona puede mover el lápiz, pero no es que lo va a mover, sino que lo va a coger para hacer el dibujo, ¿sí? Eso, ¿hay alguna otra pregunta hasta aquí? Sí, profesora, Valentina Sí, tiene la mano levantada. Cuéntame. Sí, hola, buenas noches. Tenía una duda respecto, bueno, creo que ya tú lo habías explicado un poco después, que era el tema de la hoja, o sea, se entrega verticalmente a la persona con su lápiz, y la duda mía era, ¿qué pasaba si la persona lo doblaba en forma horizontal? Si eso debe significar algún tipo de rasgo de personalidad, y qué tipo de rasgo sería si la persona lo voltea, si es muy grave o es leve. Bueno, Valentina, creo que lo respondí, te lo repito, nosotros solemos asociar esta muestra de conducta, porque recuerden que estas son muestras de conducta, como un rasgo de oposicionismo, pero no podemos tomarlo solo. Por eso la importancia de tener varias muestras conductuales, es decir, que yo pueda verificar ese rasgo de oposición en otras condiciones de evaluación, para que yo efectivamente lo pueda confirmar. No podría yo decir que porque la persona volteó la hoja es oposicionista. Eso sería muy atrevido y muy irresponsable de nuestra parte. Lo adecuado sería presentarlo de manera firme, es decir, poner la hoja, poner el lápiz, decir dibuje una persona. Si la persona voltea la hoja, nosotros tomamos apunte, porque si hacemos una evaluación completa, seguramente vamos a poder corroborar qué características y bajo qué condiciones la persona resulta oposicionista. Sobre todo porque oponernos bajo algunas circunstancias es esperable, ¿no? Oponernos a condiciones de maltrato, por ejemplo, es esperable. Entonces, realmente no todo es patológico, y por eso hay que ser muy delicado, muy sutil en la manera como vamos tomando las muestras conductuales de todas las pruebas que aplicamos. Simplemente lo registramos. Bien. Y lo tenemos aquí. Sabemos que esa muestra conductual nos podría decir algo más adelante. Bien, luego, ¿qué puede suceder en estos momentos? Yo les voy a plantear las cosas que generalmente vemos, lo más típico. Una persona con ropa o sin ropa. Le vamos a responder a la persona, dibújalo como tú quieras. No le vamos a decir que le ponga ropa o que no se la ponga. Solo le vamos a decir, dibújala como tú quieras, tratando de ser lo más empático, lo más cercano posible con la persona para, digamos, mantener un buen rapport en la evaluación. Que la persona nos diga, ¿la puedo hacer de palitos? Le decimos no. Debe ser una persona completa, con todas sus partes, ¿ok? Que la persona nos diga, ¿la puedo dibujar en la montaña o en una casa? Sí, puedes hacerlo. Perdón, le decimos como usted quiera.
o sea, es decir, sí, puede hacerlo, pero no se lo vamos a decir nosotros. Le decimos como tú quieras. Y digamos, con el gesto le asentimos como que no hay ningún problema. ¿Sí? Es decir, queremos ver la muestra de conducta que él nos quiera mostrar. Pero no le damos la sugerencia. Simplemente le decimos como tú quieras. ¿Qué otra cosa puede pasar? Bueno, puede suceder que la persona nos entregue un dibujo. Hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Mira, habla Elizabeth Guerrero de Pereira. Quiero hacer una preguntita. ¿Qué pasa si la persona dibuja un hombre y una mujer en la misma hoja después de que uno le ha dicho que dibuje solamente una persona? Lo respetamos, lo dejamos así porque esa fue la muestra de conducta, claramente no siguió la instrucción. No es típico que eso pase. A mí nunca me ha pasado. ¿Cómo se interpreta? Bueno, ahora más adelante vamos a hablar de la interpretación del instrumento, porque si no nos desordenamos, ¿ok? Pero no es típico que eso suceda, ¿ok? No es común que eso suceda. Si nosotros decimos a la persona, dibuje, fíjense que la instrucción es dibuje una persona, no dibuje varias personas, ¿ok? Dice dibuje una persona. Generalmente las personas dibujan una persona. Generalmente cuando dibujan varias personas o varias cosas, porque eso justo le iba a comentar, así como pasa con la hoja, cuando la voltean, eso lo asociamos a oposicionismo, cuando dibujan varias cosas generalmente está relacionado con ansiedad, con la angustia, pero nuevamente insisto, esto no debe ser evaluado por una sola muestra de conducta. Es decir, que la persona dibuje varias personas en una hoja no me dice nada más que tengo que estar atento en otros contextos de evaluación para poder corroborar esta hipótesis. Nada más, ¿sí? Porque esto no es como una lectura de cartas, ¿no? Donde yo voy haciendo casi que una adivinación esotérica, ¿no? Esto tiene todo un procedimiento metodológico riguroso el cual hay que seguir. Entonces, bien, si la persona entonces nos pregunta, que Elizabeth, eso era un poco lo que iba a comentar antes de que me hicieras la pregunta, te la agradezco mucho. ¿Puedo dibujar un paisaje? Le decimos como usted quiera, porque ya sabemos que eso tiene que ver con algo probablemente situacional, es un rasgo situacional generalmente, pero nosotros nos permitimos verlo. Había otra pregunta, creo, ¿alguien tiene el micrófono activo? Sí, hay una monita alzada. Karen. Cuéntame, Karen, cuéntame. No, ya la bajo. Ah, bueno, tal vez Karen ya había preguntado o quieres preguntar otra cosa. Bien. Perdón, yo había alzado la mano, pero la volví a quitar. Tengo una pregunta. Bueno, pero no sé si eso es más adelante, porque tiene que ver con la interpretación, ¿cierto? Mejor adelante. Si quieres, pregúntame y cualquier cosa yo la dejo por aquí. A veces hay indicadores sí, a veces hay partes del dibujo que no están en el manual. O sea, yo tengo como 2 o 3 manuales y a veces han dibujado cosas que no he encontrado en ninguno de esos. Y 2, no he podido entender cuál es lo que dicen, es que la línea media. No sé si se refieren a la línea de la cintura con las piernas. Esas son como mis 2 preguntas. Bueno, te voy a responder rápidamente porque no voy a tocar tan a fondo esos puntos en interpretación. Fíjate, cada interpretación que se haga debe hacerse de manera independiente con cada manual. Ahora voy a hablar cómo se interpreta una figura humana o cómo yo recomiendo la interpretación, porque obviamente lo que yo voy a enseñar no es la única forma de hacerlo, pero cómo yo lo recomiendo. Entonces, manual por aparte. Yo voy a enseñar por tu hondo. Si no está en el manual, no hay nada que decir sobre eso porque no es un indicador. Eso es lo que te puedo responder. Es decir, lo que está en cada manual que hay que interpretar por aparte, no puedes tomar los 3 manuales y hacer toda una interpretación global, no hay que interpretar uno
y todo lo que dice solo uno, luego todo lo que dice solo otro, y luego lo que dice solo otro. Y si tú encuentras algo en el dibujo que no está en el manual, entonces eso no es un dato para interpretación. Así a ti te parezca muy llamativo, muy interesante, muy importante, bueno, tendríamos que hacer toda una investigación para ver hasta qué punto eso que a ti te aparece, ese dato que apareció en ese dibujo que a ti te pareció llamativo, cómo se repite en otros dibujos para elevar esto a un indicador y que esto se convierta en un indicador. Pero si no aparece en el manual, no hay nada que interpretar sobre ese dato. Ahora bien, sobre la línea media, si estás hablando de la interpretación estructural del dibujo, la línea media es que el dibujo se encuentra en el medio de la hoja. Esa es la línea media. Si no, desconozco bajo qué manual estás preguntando, tampoco yo conozco todos los manuales de figura humana, honestamente, pero por lo menos a nivel estructural, de Portuondo, cuando nosotros hablamos de la línea media, hablamos de que el dibujo esté en el medio del hoja, que no esté aquí arriba, que no esté aquí abajo. Yo en particular, y también es como lo resalta el manual, tampoco es que somos tan exigentes con una regla tal y qué sé yo, sino simplemente que el dibujo esté en el medio de la hoja. No aquí, no aquí abajo. Es un poco. Bueno, eso te puedo responder. Bien, luego que la persona hizo el dibujo, le preguntamos a la persona, ¿dibujaste un hombre o una mujer? Y la persona nos dice, dibujé un hombre. Yo les recomiendo que le pidan a la persona que voltee la hoja y escriba dibujo 1, hombre. ¿Sí? Les recomiendo que de una vez le digan a la persona que ponga la fecha, porque si están haciendo un proceso de evaluación psicológica, aprovecharon indirectamente para evaluar la orientación en tiempo, entonces aprovecharon ese recurso y ya evaluaron orientación en tiempo, no tienen que volverlo a hacer, ya lo hicieron. Le piden, ay, por favor, colócale la fecha de hoy con tu puño y letra. Entonces la persona le puede decir, uy, ¿qué día es hoy? Y uno espera, se queda uno calladito para que la persona lo busque. Tratamos de pedirle anticipadamente a la persona que tenga el celular guardado en la cartera para evitar que vea la hora en el día en el celular. Y si no recuerda el día, le preguntamos, se lo decimos, le decimos, oye, está el día. A veces uno está un poquito perdido de si hoy es 7, si hoy es 8, a veces uno está un día antes, un día después, y le preguntamos, bueno, ¿y en qué mes estamos? ¿En qué año estamos? Ay, por favor, anótalo. De una manera como tratando de ser bien cercanos y que no sea tan claro que esto es una condición de evaluación, ¿sí? Sino que lo hacemos como deportivamente, como si nos estuviera haciendo un favor de colocar ahí esos datos. De manera como amable de aprovechar una vez y evaluar orientación por lo menos en tiempo, ¿sí? Listo. Ahora le vamos retiramos la hoja, dame un momentico, por favor. Retiramos la hoja, o sea, es decir, la persona volteó la hoja, puso figura 1, hombre, y puso su nombre y la fecha de hoy. Le quitamos la hoja y le entregamos otra hoja en la misma posición. Y le decimos, ahora por favor dibuja la persona del sexo opuesto. Es decir, si dibujaste un hombre, ahora dibuja una mujer. Si la persona dibuja una mujer, le decimos entonces, ahora, por favor, dibuja la persona del sexo opuesto. Es decir, si dibujaste una mujer, ahora, por favor, dibuja un hombre. Y eso haríamos. Ahora sí, la persona que me quería preguntar. Profe, qué pena, ¿qué pasa si la persona demora mucho haciendo el dibujo? Tomamos nota y nada más. Sí, O sea, la prueba como tal no tiene un tiempo límite. no tiene un tiempo límite. Las pruebas proyectivas, ninguna tiene tiempo límite. Generalmente, las personas que demoran mucho, tenemos que estar atentos de no haber despertado ansiedad nosotros en la aplicación. ¿Sí? Es decir, que la persona no se hubiera sentido evaluada, ansiosa ante la condición de evaluación,
porque generalmente las personas que demoran muchísimo en una prueba como la figura humana, hay algunas circunstancias, es decir, es un indicador que suele estar relacionado con lo situacional, generalmente con la ansiedad. Repito, una muestra de conducta no la podemos tomar aislada, pero sí estar atentos, ¿no? Si no haya sido nuestra misma forma de plantear la condición de evaluación lo que despertó la ansiedad, porque la prueba en general no suele ser ansiógena. Hay otras pruebas en donde las personas, sí, por ejemplo el TAT, hay láminas en donde la persona se demora muchísimo, hay una latencia de respuesta muy rápida entre el momento en que uno da el estímulo y recibe la respuesta. Esa latencia generalmente es común en otras pruebas, pero en esta no suele ser habitual. Puede ser habitual, sí, que la persona nos diga, uy, yo no sé dibujar. Bueno, si la persona dice no sé dibujar, nosotros le contestamos, no te preocupes, esto no es una prueba de dibujo. Dibújalo lo mejor que tú puedas hacerlo. Y nada más. ¿Sí? Pero del resto no suelen demorar muchísimo tiempo. Eso te puedo decir. Tener además la delicadeza que si es la figura humana correcta para niños, la instrucción es distinta. La figura humana en niños la aplicamos de manera distinta. Bien, ¿alguna otra pregunta sobre las instrucciones y la aplicación de la primera parte, de la parte gráfica? Hola, profe, buenas noches, ¿cómo está? Hola, muy bien, cuéntame. Mi nombre es Karen Mendoza. Hola, Karen. Bueno, la pregunta pues que tengo es en cuanto a que usted estaba diciendo pues que el dibujo en la hoja debe ser centrado. Bueno, no medido, sino que más o menos esté centrado. ¿Eso uno se lo debe especificar a la persona o solamente nosotros nos damos cuenta percibiendo en dónde ellos colocan el dibujo o dónde lo realizan? A ver, Karen, lo primero que te puedo decir es que el dibujo no debe ser centrado. No debe ser centrado. Es que lo más común, sí, es decir, el donde se ubica la media poblacional es que los dibujos estén en el medio. Eso es lo más común. Entonces, en todas las pruebas proyectivas, establecemos las distinciones a partir de los rasgos que son poco comunes. Entonces, como no es común que la persona lo dibuje acá arriba o lo dibuje acá abajo, suele ser de valor la interpretación para algunos autores. Por ejemplo, para Portuondo no lo es. ¿Ok? Para algunos autores suele ser de valor. ¿Sí? Suele relacionarse con algunos síntomas que se ubique aquí arriba y con algunos otros que se ubique aquí abajo. Pero no es que debe ser, es decir, eso es como que la mayoría de las personas tienen hijos entre los 25 y los 40, pero que una persona tenga un hijo antes de los 25 no lo hace anormal. Simplemente no es lo más común en ese grupo de personas, pero eso no quiere decir que sea algo anormal, ¿ok? Entonces nosotros no le decimos nada de esto a la persona, lo único que nosotros le decimos es dibuje una persona. Le ponemos la hoja, le ponemos el lápiz, le decimos dibuje una persona. ¿Puede ser de palitos? No, debe ser una persona completa con todas sus partes. ¿Puedo hacer un paisaje con la persona? Como tú quieras. ¿Me puedo dibujar a mí mismo? Como tú quieras. ¿Hombre o mujer? Como tú quieras. ¿Vestido o desnudo? Como tú quieras. Sí, es decir, no damos ninguna indicación porque impediríamos ver estas características que se vehiculizan a partir de las representaciones gráficas que la persona va a hacer. Bien, segunda parte de la aplicación, es decir, aplicamos los dibujos, ahora vamos a hacer la segunda parte, que son las asociaciones. Nosotros nunca, bajo ningún contexto, deberíamos interpretar una figura humana si no la hemos aplicado nosotros, primero eso, si la prueba no la he aplicado yo, no deberíamos nosotros interpretarla,
porque hay toda una serie de situaciones que se suceden durante la aplicación que es importante que observemos, ¿sí? La observación dentro de la clínica tiene mucho valor, entonces nosotros estaríamos interpretando a ciegas. Y segundo, no deberíamos interpretar sin las asociaciones. Es decir, si no es así, con el dibujo solo, sin lo que diga la persona sobre su dibujo, nosotros deberíamos evitar hacer interpretaciones. Portuondo dice, bueno, salvo contadas excepciones, cuando sea excesivamente necesario hacerlo, usted podría hacerlo, pero tenga en cuenta que tal vez su interpretación es 50% menos confiable. Entonces, bueno, tomar en cuenta este dato. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, primero, tener en cuenta lo que implica, es una ayuda suplementaria a la interpretación, nos brinda información muy valiosa porque aclara significados individuales y de problemas específicos en el dibujo. Por ejemplo, a veces hay partes en el dibujo que uno no sabe si eso es un bolsillo, si eso es una mano, si eso es un juguete que tiene en la mano, o tiene una pistola, o tiene una cartera, o lo que dibujó al lado es un árbol, o una mesa, o una silla. Entonces es importante que nosotros clarifiquemos cosas que están en el dibujo. Porque además, si no, trabajamos con nuestras interpretaciones de nuestras muestras de conducta y no de las de la persona. Si yo asumo que la persona hizo un dibujo con tal o cual característica, o que se ve joven, o que se ve mayor, pero eso lo estoy asumiendo yo. Yo debería es trabajar con la interpretación a partir de lo que dice la persona de su propio dibujo, ¿sí? Y por supuesto es un medio de entrevista indirecta. De alguna forma estamos haciendo una entrevista sin que la persona se sienta muy entrevistada, que se diga. Es como algo muy lúdico. ¿Alguien iba a hacer una pregunta? Bien, entonces la decimos sencillamente. Bueno, ahora te voy a pedir que hagamos una historia o un cuento acerca de esta persona. Imagínese que la misma persona existe realmente. Le decimos esto a la persona y la persona generalmente necesita un poquito de ayuda. Y el manual nos indica en la página 19, en la página 20, cómo podemos ayudarla. ¿Sí? Entonces aquí está, digamos, algunas preguntas que podemos hacerle a la persona para que construya su historia. Entonces, ¿cómo hace una historia? ¿Qué digo? Entonces le decimos, bueno, por ejemplo, ¿qué está haciendo? Ah, bueno, está mirando el paisaje. ¿Y qué edad tiene? Y esta persona está casada, está soltera, tiene hijos, ¿con quién vive? Y generalmente yo llego hasta allí, entonces le pregunto, ¿qué más me puedes decir sobre esta persona? Imagínate que existe y me cuentas una historia. Y nosotros vamos tomando apunte de lo que la persona nos está diciendo. Esta sería entonces la aplicación, ¿sí? Aplicamos los dibujos y luego aplicamos las asociaciones, ¿sí? El dibujo y las asociaciones que hace la persona sobre su dibujo. ¿Alguna pregunta hasta acá? Yo tengo una, buenas noches. Hola, buenas noches, cuéntame. Mucho gusto, Alejandro. Esta historia debe hacerla sobre cada uno de los dibujos que hizo, ¿cierto? Sobre cada uno de los dibujos. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Profe, ¿tiene que haber relación entre los dos o no? No, nada de relación. Tomamos como hicimos con la primera, gracias por la pregunta, como hicimos con la primera aplicación, que pusimos una hoja y pedimos la conducta, es decir, la grafia. Ahora ponemos el dibujo y pedimos la respuesta, es decir, la historia. Quitamos el dibujo y le pedimos la nueva historia. Hasta allí. ¿Sí? Carolina, disculpa, yo había hecho una sugerencia. Hay varias personitas alzando la mano. Yo había sugerido y escrito en el chat que tomáramos apunte de las preguntas y al final hiciera una rondita como de preguntas para hacerlo organizado y de pronto no interrumpirla. Porque veo que, por ejemplo, Karen alzó la mano, Alejandra alzó la mano. ¿Qué opina? No sé, es una sugerencia. O sea,
dejarla seguir el curso de la formación, pues del taller, y que al final hagamos una ronda de preguntas. Sí, estoy de acuerdo. También siento que las preguntas son importantes porque entiendo que me están preguntando cosas que se pueden luego perder, ¿no? Estaba aquí revisando. Sí, aquí ya lo habían dicho, que por favor hiciéramos una ronda de preguntas al final. Bueno, sobre el tiempo dentro de lo normal, la persona se demora no más de 20 minutos en hacer toda la prueba. Pero creo que no había más preguntas. Bueno, voy a seguir entonces. Pero sí, estoy de acuerdo con que las dejemos al final, pero también entiendo que eran preguntas como muy específicas, que es muy importante que todos, y esto, o sea, que todos, siendo colegas, todos apliquemos la prueba de la misma manera. Es decir, si mañana la prueba la aplico yo o la aplica cualquiera de ustedes, debería ser indistinto quién la aplica, porque es que allí es donde comienzan los problemas con los resultados que nosotros presentamos de las pruebas, que cada quien interpreta como puede o como entendió algunas bases del manual. Y por eso la importancia de que en estos temas nos dediquemos. Por eso si hay más preguntas sobre la aplicación, las recibo sin ningún problema y las contesto, porque sí es muy importante que todos apliquemos la prueba exactamente igual. Y lo mismo con la interpretación. No puede suceder que yo interpreto de una forma, mi colega de otra, mi amiga que trabaja en otra clínica de otra, y que cuando nos encontramos resulta que no podemos conversar sobre el instrumento o sobre los resultados porque cada quien hace una cosa distinta. Entonces, eso le resta, digamos, rigurosidad a nuestra práctica. Entonces, tenemos que ser muy minuciosos en esto y muy exigentes con nosotros mismos en esto. Bien, sigo entonces, me hice un paréntesis. Sobre las bases de la interpretación. Nosotros partimos entonces que lo que se dibujó forma parte precisamente de las representaciones internas que tiene la persona de su mundo externo, ¿sí? Es decir, esa brecha que hay entre lo interno y lo externo es lo que queda ahí representado. Además, partimos de que el lenguaje hablado puede analizarse y de la misma manera se puede analizar el dibujo. Sí, esta es la base del tratamiento psicoterapéutico. Nosotros trabajamos en la psicoterapia a través de la palabra. Y bueno, partimos de que en la palabra hay algo que puede interpretarse. Entonces, bajo el mismo principio, trabajamos en el dibujo. ¿Qué interpretamos? Bueno, la estructura, es decir, las características gráficas normalmente esperadas en cada etapa evolutiva. Nosotros sabemos, por ejemplo, que mucho cuidado con esto. La figura humana en niños se aplica y se interpreta de una manera distinta. Con mucho gusto, en otro momento nos podemos encontrar y hablar de eso, pero se interpreta de una forma totalmente distinta, tiene un valor impresionante dentro de la evaluación de niños, porque yo puedo obtener indicadores evolutivos, entonces puedo precisar una aproximación a la edad mental de ese niño. Entonces, cuando no tengo la posibilidad de aplicar un WIS, una escala de inteligencia Wechsler, para saber el coeficiente intelectual, tengo un dato aproximativo a eso. O sea, tengo un valor que me permite estimar más o menos cuál será la edad mental de ese niñito, es decir, cuál será su coeficiente intelectual a partir de los resultados de la figura humana. ¿Y esto por qué sucede? Precisamente porque nosotros esperamos ciertos indicadores muy precisos en cada momento evolutivo. Sabemos que lo primero que dibujan los niñitos son la cabeza. Es el primer rasgo que se dibuja, tiene que ver con el yo. Entonces, muy tempranamente vemos la cabeza, no vemos cuerpo. Luego lo que vemos son los dedos que salen de la cabeza. ¿Sí? Luego lo que vemos son unos círculos enormes que se ponen en el dibujo, son los ojos. Entonces, esto es valiosísimo porque si nosotros vemos un dibujo de un adulto que solo tiene cabeza, cuando nosotros dimos la instrucción de manera adecuada, le dijimos a la persona que dibujara una persona completa con todas sus partes, le especificamos que no fuera de palito,
fuimos muy precisos en cómo hacíamos esto. Bueno, cuando el dibujo le faltan indicadores que son esperados para la edad, eso nos enciende alarmas en cuanto a qué estará pasando a nivel clínico con esa persona, ¿sí? Tanto a nivel, digamos, orgánico como a nivel emocional. En cuanto a la calidad, interpretamos en función de este rasgo que yo mencionaba hace rato de lo esperado, de lo normal. Entonces, espérenme, y mis dibujos son muy feos, hago mi mayor esfuerzo, les pido disculpas, pero si nosotros tenemos esto acá, sí, uy, ahí quedó más o menos. Esto que es una campana de Gauss o una curva normal. Nosotros sabemos que la mayoría de los sujetos se encuentran acá. Sí, aquí se encuentra la media poblacional, la mediana y la moda. No estamos viendo la pantalla. ¿No están viendo la pantalla? No, hace mucho rato que no. Sí, yo sí la estoy Sí se ve, yo sí la veo. Mira. Sí, sí se está viendo. Yo también la veo. Yo no la veo. ¿Será que tengo los en internet? No molestaba. Ya te quitó una pantalla. Bueno, la acabo de quitar y volver a poner para los que tenían algún problema con el dispositivo. Bien, entonces les decía que si... Ay, se me quitó el puntito. Bueno, que aquí está la media, la mediana y la moda poblacional. Esto es lo que generalmente hacen las personas, se ubica aquí. O sea, la mayoría de las muestras de conducta o indicadores a propósito de los dibujos se encuentran acá. Entonces nosotros, estos rasgos que están acá, que son poco comunes, bueno, para nosotros tienen un valor interpretativo. Por eso le decía a la persona que me preguntó hace rato, ¿qué pasa cuando hay cosas que no están en el dibujo, pero no parecen que están en el dibujo, pero no están en el manual? Pues si estadísticamente no podemos dar cuenta de eso, no podemos hacer nada, porque esto tiene un método y hay que ser muy rigurosos con el uso del instrumento. Omisiones, es decir, cuando nosotros esperamos cosas que estén acá, pero no están, que no esté la cabeza, que no estén los dedos, que no estén las manos, que no estén los rasgos de contacto, que no estén los ojos, la boca. Eso es llamativo, porque son omisiones que comúnmente nosotros vemos en la mayoría de las personas y, como les decía, lo vemos desde muy temprana edad. Cuando hay elementos agregados, cuando la persona agrega un paisaje, varias personas, no es lo común porque hay todo un establecimiento psicométrico detrás de todo eso, entonces vemos que no es común que la persona haga todo aquello. Entonces, cuando hay algo agregado, algo que no es lo habitual, pues nos llama la atención. También en los agregados, por ejemplo, no es lo más habitual que la persona le dibuje sombreros al dibujo. Entonces, eso nos puede llamar la atención, ¿sí? No es lo más habitual que la persona le dibuje los órganos expuestos al dibujo, que dibuje lo que nosotros llamamos una transparencia. Entonces, que esté la piel, pero se pueda ver a través de ella. Esté el cuerpo de alguna forma ahí armadito, pero se pueda ver a través de la piel. Eso tampoco es común. Entonces, bueno, precisamente esos son los indicadores para nosotros y es eso lo que interpretamos. Si no está en el manual, pasamos de eso. No tenemos nada que decir sobre eso. Profe. Sí, dime. Tengo una niña que desde que se le aplicó y le gusta mucho el dibujo, pero todo el tiempo ella dibuja figuras de espaldas. O sea, tengo la inquietud, figuras de espaldas, o a veces dibujan como entes, como que la figura no es muy humana, no tiene como mucha forma. Y uno que sí me sacó de onda completamente, dibujó pues el óvalo del rostro, pero vacío. Sí, perdóname, voy a dejar ese tipo de preguntas sí para el final porque hace ratito eran específicas sobre, digamos, la aplicación, que me parecía importantísimo tomarlas de una vez. Pero ya esto podemos dejarlo para el final como sugirieron hace un rato. Entonces, bien. Y por supuesto las claves del mensaje, el contenido, es decir, qué dice la persona sobre su dibujo. Nosotros no podemos asumir o interpretar aquí a ciegas lo que se dijo sobre un dibujo, o lo que se hizo, perdón, en un dibujo. Nunca podríamos nosotros hacer eso. Es decir, nosotros no podemos hablar del dibujo de alguien sin preguntarle a esa persona por qué dibujó eso, qué es eso, qué fue lo que dibujó y por qué lo dibujó. Debemos considerar el sexo, la madurez mental, la matriz cultural a la que el sujeto pertenece.
Las condiciones ambientales, hace rato les hablaba de la ansiedad y de cómo esto se puede ver reflejado en el dibujo a partir de elementos que uno podría interpretar, pero que tendríamos que estar seguros de las situaciones que está pasando para poder entenderlas, ¿sí? Y bueno, hay dificultades muy importantes que tenemos nosotros con el uso de este instrumento, que es precisamente que en ocasiones hay poca claridad en la definición de las variables o de los indicadores. Es por eso que yo soy como muy quisquillosa, digámoslo así, con qué manual utilizamos. A mí me gusta el de Portuondo para trabajar con adultos. Hay otros, por supuesto que sí, pero Portuondo se salta estas dificultades que hay de una manera muy rigurosa y muy elegante. Entonces a mí me gusta trabajar con este manual. Bien, ya estoy tratando de pasar la página y no me deja. Una pregunta. Sí, esto no me deja pasar la página. Sí, dime. ¿Cuál es la edad mínima y máxima para aplicar la prueba? Adultos, trabajamos a partir de adultos, es decir, a partir de 17, 18 años. Estoy teniendo un problema técnico acá, no me deja. Trabajamos a partir de que son adultos y edad máxima no hay. Tenemos que asegurarnos que la persona sea, ya sé, el que la persona esté viendo, vea bien, si vamos a aplicársela a un adulto mayor, estar segura de que la persona ve bien. Y yo, antes de aplicarle a un adulto mayor una prueba de figura humana, descartaría alteraciones cognitivas asociadas con la grafia, ¿sí? Que no haya ninguna dificultad motora que impida la ejecución de la actividad, lo cual invalidaría el instrumento. No tendríamos mucho que decir sobre la prueba. Le aplicaría antes un MOCA, un Minimental, antes de aplicar una figura humana a un adulto mayor. Si el adulto mayor, bueno, también dependiendo, ¿no?, del motivo de consulta y la enfermedad actual de esa persona. Pero eso es lo que... Ahora sí están viendo mi pantalla otra vez. Tuve un problema técnico. Se quedó pegado el... No se ve. ¿Y ahora? Para niños utilizamos otra interpretación y otra aplicación. Cuidado con, creo que he dicho esto varias veces, pero es que sí me parece muy importante, perdónenme lo perseverativa, pero no hacemos esto con niños. Con niños aplicamos de otra manera y utilizamos otras bases de otros elementos para la interpretación. Bueno, por supuesto, ya les decía, entonces las dificultades con las variables y con los indicadores. ¡Ay, no puede ser! Esto está como pegado. Ahí está. Bien, ¿cómo interpretamos entonces el dibujo? Tenemos los dibujos, tenemos las asociaciones, ¿qué hacemos? Insisto, vamos a hacer uso del manual. No vamos a coger, digamos, indicadores que tenemos por internet o alguien me compartió un mecanismo de cómo interpretar la prueba. Yo sugeriría no usarlo porque no sabemos si digamos, esos indicadores que se utilizaron y que se les están compartiendo a usted en un PDF fueron para una investigación muy puntual. Y es que esos investigadores necesitaban evaluar indicadores muy precisos para comprobar algunos constructos que ellos estaban evaluando concretamente en su investigación. Entonces estaríamos haciendo un uso muy sesgado de la prueba, no sabríamos muy bien lo que estamos utilizando. Yo recomiendo usar un manual y construir un parcelado. Las bases de interpretación que les voy a compartir hoy es precisamente cómo construir el parcelado. Ya luego, bueno, cuando ustedes tengan su parcelado, se van a ir enfrentando, digamos, a ir volviendo esta construcción del parcelado cada vez más fluido. Cada vez a uno se le hace mucho más sencillo la relación con esto del parcelado. Es un proceso, digamos, de practicar y de hacerlo, y por supuesto yo me pongo a la orden para acompañarlos en este proceso. Pueden pedir asesoría conmigo y revisamos el parcelado, revisamos las pruebas y vamos mejorando el uso que hacemos de la técnica.
Como les dije desde el principio, entonces vamos a corregir a través de Portuondo. Ay, era un cuadrito, pero quedó todo torcido, perdónenme. Sí, un cuadrito. Vamos a corregir con Portuondo. Este manual lo encuentran en la biblioteca. Aquí está la ruta. Yo ahora se las comparto por el chat. Ahorita cierro y les comparto el link por el chat, porque lo tienen en la biblioteca de la universidad, ¿sí? Siempre corregir entonces con el manual en la mano. Siempre con el manual en la mano. Corregimos con el manual. Ahora bien, fíjense una cosa. Aquí lo puse en letras rojas para que no lo olvidemos, para que lo tomemos en cuenta. La figura humana es una prueba muy delicada, es muy valiosa, muy valiosa, pero también es muy delicada porque suele ser de esos instrumentos que se prestan en mayor medida a la superficialidad y a la fantasía engañosa de algunos examinadores, precisamente porque empezamos a hacer interpretaciones como si esto fuera la lectura de la borra del café, ¿sí? Entonces agarramos el dibujo, lo miramos y decimos, esto me parece que es ansiedad, esto debe ser depresión. Y no, el dibujo no es la borra del café, ¿sí? Hay todo un procedimiento que hay que seguir para llegar a la interpretación. Y hay que evitar esta superficialidad que a veces queremos, ¿no? Que uno vea el dibujo y uno sepa lo que eso significa. Sí, ciertamente la práctica, es decir, el que yo aplique una prueba una y otra vez, llega un momento en que hay indicadores que como que se vuelven, que sobresalen y que uno los ve y uno inmediatamente se hace una idea de lo que puede estar sucediendo allí. Pero eso es una consecuencia de la experiencia, es decir, de haberlo visto tantas veces, de haber trabajado tantas veces con el parcelado, pero no porque realmente la prueba funcione así. Pasa como con los indicadores clínicos en la entrevista. Hay pacientes que uno los escucha, le dicen unas 2, 3 palabras y uno inmediatamente sabe por dónde va la cosa y sabe qué preguntar. Pero eso no es porque uno adivinó, no es porque le leí la borra al café, es porque el haber estado en contacto con la clínica desde tanto tiempo le brinda a uno como esa perspicacia en la agudeza del ojo clínico. Entonces hay que hacer los parcelados. Y evitar esta superficialidad y esta fantasía engañosa que queremos que solamente ver el dibujo, ponerle así, tener una idea de qué es lo que está pasando allí. Eso no funciona así. Yo recomiendo incluso hacer parcelado para cada prueba que aplicamos en un proceso psicodiagnóstico. El parcelado es un proceso de interpretación parcial de cada herramienta que nosotros utilizamos. Ya que, como sabemos, los test proyectivos no funcionan bajo los mismos parámetros de los test psicométricos. En los test psicométricos nosotros sabemos que el proceso, digamos, de mayor dificultad a nivel de conseguir la objetividad está al principio, al momento de construir los ítems. Es decir, ¿quién me garantiza que yo haya escogido los ítems adecuados? Ese es el problema que tenemos con las pruebas psicométricas, porque ya en el proceso de interpretación tenemos una rigurosidad que permite ubicar la persona dentro de un baremo, ¿sí? Modifica las condiciones. En cambio, aquí es al revés. Aquí tenemos la muestra de conducta, pero ¿quién me garantiza que la interpretación que estoy haciendo realmente es la adecuada? Entonces, bueno, evidentemente funcionamos con parámetros distintos, por ende debemos buscar objetividad de otra manera. A veces decimos, no, es que esas pruebas no son objetivas, no son válidas. No son válidas si hacemos una interpretación superficial, inadecuada, sin ser minucioso en la manera en cómo tomamos las muestras de conductas y los indicadores del dibujo. Por supuesto, es idóneo tener una capacitación psicoanalítica, estar bien formada en lo que respalda la proyección y tener técnicas auxiliares de comprobación que nos permitan la aclaración del material. Eso es lo recomendado y por eso la importancia de la construcción del parcelado. Fíjense bien, si nosotros nos apoyamos en el manual de Portuondo, estos son los indicadores que nosotros vamos a buscar, que nosotros vamos a evaluar. Cabeza, los rasgos sociales en la parte de la cara, la expresión facial, la boca, los labios, la quijada, ojos, ceja, oreja, el pelo, la nariz, el cuello,
la nuez de Adán, los rasgos de contacto, brazos y manos, dedos de las manos, las piernas y los pies, los dedos de los pies, y todos los rasgos misceláneos del cuerpo. Entonces el tronco, los senos, los hombros, las caderas y nalga, la línea de la cintura, cuando la persona parte el dibujo en dos, y pone, a veces, aquí creo que tengo un dibujo, así, ¿no? Que está partidito el dibujo. Las indicaciones anatómicas, cuando están las partes del cuerpo expuestas, las articulaciones, la ropa, los bolsillos, las corbatas, los botones, zapatos y sombrero, la simetría del dibujo, la línea media, el tamaño y la colocación del dibujo, la perspectiva, el tipo de línea que se utilizó y las partes del dibujo que están sombreadas. Estas son todas las partes que nosotras vamos a interpretar. Hay algunas que son peculiarmente importantes, y acá los tenemos enlistados, y son particularmente importantes porque, como había dicho hace rato, sabemos que determinadas percepciones, sensaciones, emociones se alojan en determinadas partes del cuerpo que se representan a través del dibujo. Entonces, precisamente por eso hay algunas que para nosotros son muy especiales, muy importantes. Precisamente la cabeza, ya le expliqué hace un rato por qué la cabeza es tan importante. La expresión, precisamente porque es el centro de comunicación, ¿sí? Una persona que sin expresión es como si no hubiera contacto con lo de afuera. La boca, ¿sí? Precisamente porque es el primer elemento, es la primera zona, primero de satisfacción autoerógena, y segundo de contacto con lo que está afuera. Lo primero con lo primero que entra en contacto un bebecito siempre es el tetero o la tetica de mamá. Entonces, a través del chupeteo y luego con los dedos, con sus dedos, chupándose los dedos. Entonces, es muy esperable que aparezca desde muy temprana edad. Los ojos, precisamente porque es un rasgo básico del contacto en el mundo y es un rasgo que le brinda a todo ser humano la unidad, la completud, ¿sí? Porque todavía nosotros, estando muy chiquitos, somos muy torpes con nuestro cuerpo, pero definitivamente podemos mirar. Entonces es un rasgo muy importante de la función comunicativa y social. El cuello, sí, porque está muy relacionado precisamente con el control de impulso, esta separación de la mente y el cuerpo. Los rasgos de contacto, ¿sí? Los brazos, los rasgos de contacto en tanto las manos, los brazos, ¿sí? Que están aquí especificados. Generalmente las personas, como dice acá, que tienen una deficiencia física, que tienen alguna limitación en alguna de sus funciones físicas o cognitivas, suelen compensarlo en el dibujo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, dibujos en donde la persona tiene una amputación, suelen hacer mucho énfasis y dibujar con esmerado detalle las piernas como mecanismo compensatorio a esa limitación. O personas con limitaciones, nosotros vemos esto obvio, insisto, es un indicador, es una muestra de conducta que debe someterse a la comprobación a través de otros mecanismos, ¿ok? Que nos sirve para comprender a la persona, pero no lo tomemos como un dato aislado. Pero es muy común que personas con retardo mental dibujen la cabeza muy grande. Es decir, es lo más común, es lo que más se repite, que chicos y chicas con retardo mental hagan una cabeza grandotota como método de compensación. Bueno, precisamente las manos, que se relaciona con ese medio de adaptación a lo social, esa manera de comunicarse con el otro, y suele ser un rasgo omitido, ¿sí? Precisamente porque la mayoría de los motivos de consultas tienen que ver precisamente con las relaciones interpersonales, es decir, no es casualidad que sea el rasgo más común omitido. Los brazos, que también se esperan desde muy temprana edad, y bueno, por supuesto se relaciona con esa
posibilidad de ser espontáneo en el contacto con el otro. Y los hombros también son un rasgo que tiene como este peso, esta importancia en tanto en la expresión del poder y la perfección física. Bien, ¿cómo les recomiendo yo hacer el parcelado? Es decir, ¿cuál es la indicación precisa que quiero compartirles de cómo interpretar? Esperen que está pasando una ambulancia, vamos a esperar que termine de pasar. Yo me imagino que ustedes la escuchan, ¿verdad? Sí. Sí. Uy, no, terrible. Bien, ya bajó un poco. Entonces, ¿cómo les recomiendo? ¿Cómo vamos a hacer el parcelado? Nosotros vamos a agarrar cada indicador que está en el manual, que ustedes ya lo tienen acá, son estos que están acá, y lo vamos a buscar en el dibujo. Y vamos a buscar cómo se presenta el indicador. Y vamos a determinarlo desde un criterio presencia-ausencia. Esto lo vamos a repetir con cada dibujo. Con cada dibujo vamos a repetir este procedimiento. Por ejemplo, la cabeza. ¿Sí? Aquí nosotros en la cabeza tenemos con forma de mono, muy grande, o como último rasgo en tanto lo último que dibujó la persona. Entonces, fíjense que acá tenemos un ejemplo de una cabeza en forma de mono, ¿sí? Y tenemos un ejemplo de la cabeza grande. Tenemos un ejemplo de la cabeza muy grande. Aquí está un ejemplo de cómo sería. Es decir, nosotros vamos a ir al manual a buscar el ejemplo que da el autor de cada indicador y vamos a ir colocando cómo lo cumple, cómo no lo cumple, cómo lo cumple y cómo no lo cumple. Vamos a hacer eso con todos los indicadores. Y vamos a luego, entonces, ir buscando lo que significa ese indicador. Vamos a ir viendo qué significa ese indicador. Vamos a hacer lo mismo con los criterios formales y estructurales del dibujo. Vamos a buscar en las asociaciones el indicador y cómo se presenta el indicador. ¿Sí? Como indicador, cómo se presenta y entonces qué significa ese rasgo. Vamos a mirar un ejemplo rápidamente. Espérenme que esto descartar. Fíjense, aquí les estoy mostrando un dibujo y ahora les voy a mostrar la tabla. En un momento voy a compartir mi pantalla. Ok, fíjense, entonces tenemos el dibujo acá. La cabeza. Fíjense, de la cabeza nosotros no tenemos nada que decir, porque ni tiene forma de mono, ni es muy grande, ni la persona lo dibujó de último. Se nos está compartiendo. Ah, Se ve congelada la imagen. gracias por avisarme. Ahora sí ven mi pantalla, ¿verdad? Sí, profe. Bien, fíjense, entonces de la cabeza. Fíjense que de la cabeza nosotros no tenemos absolutamente nada que decir, porque ni tiene forma de mono, ni es muy grande, ni se dibujó de última. Entonces nosotros no decimos nada, es una cabeza que si volvemos a la campana de Gauss está dentro de los límites normales, no tenemos nada que interpretar sobre ella. Sobre los rasgos faciales, bueno, encontramos que están bien hechos, que es claro que hay rasgos faciales. Bueno, ¿cómo vamos a saber que están bien hechos? Nos vamos a ir al manual y vamos a buscar lo que dice el manual sobre ese elemento en particular, ¿ok? La expresión. Vamos a ver entonces que tiene una pose estática o preocupada. Sí, tiene una pose estática y preocupada. Si nosotros nos vamos a los ejemplos que están en el manual, este dibujo se parece a él. No está frontal, no está occipital, entonces eso no lo marcamos. La boca. Bueno, fíjense que la boca precisamente está como una línea recta y corta.
Entonces aquí también marcamos una X. Los labios. No tenemos nada que decir sobre los labios porque simplemente está la línea. Hay otras formas de labios. Definitivamente esto, si nos vamos al manual, hay que irse al manual porque si no cada uno de nosotros puede interpretar esto de forma distinta. Y es en donde empiezan los problemas, los problemas por los cuales el test parece no ser lo suficientemente válido, y es por la forma como lo usamos. Entonces hay que irse al manual a ver cómo es uno grueso, cómo es una línea sensual, cómo es el arco de Cupido, y definitivamente ella no los tiene así. Los ojos. Bueno, nos encontramos que hay un dato interpretable acá porque se notan furtivos y sospechosos. Entonces lo marcamos. Cejas. No hay nada en especial en estas cejas. No están ni bien arregladas, ni peludas, ni desarregladas, ni son cejas levantadas, porque no tienen nada fuera de lo común. Recuerden que entonces interpretamos las omisiones, los criterios que son groseramente llamativos, y en este caso no hay nada llamativo. Orejas, este dibujo no tiene. Cabello, no hay nada especial que decir sobre el cabello. Entonces, ¿cómo sabemos que no hay nada especial que decir sobre el cabello? Nuevamente lo buscamos en el manual y ahí encontramos. La nariz, fíjense que la nariz ella no la dibujó, pero la nariz no es un dato importante para Portuondo. Es decir, si lo dibuja, de manera reforzada, larga, con los orificios muy marcadas, o la nariz está sombreada, tiene un significado. Está indicado dentro del manual como un dato relevante. Pero si no lo dibuja, no pasa nada, no tiene ningún valor interpretativo. El cuello, bueno, el cuello cuando es alto, corto o está omitido, pero en este caso es un cuello que lo único que nosotros podemos decir es que está dividido, ¿sí? Que divide las dos partes del cuerpo. Y aquí lo marqué. Está dividido porque forma parte de las generalidades. División. Esto lo puse yo acá. Bien. Fíjense, aquí tenemos un dato que nos devuelve, y por eso los marqué en amarillito, que nos devuelve la importancia de las asociaciones. Porque nosotros no sabemos si estos dedos sin manos o es un puño cerrado. Y la única forma de saberlo es preguntándoselo a la persona que hizo el dibujo. Entonces si nosotros no estamos seguros, simplemente no lo interpretamos. No decimos nada sobre las manos porque no podemos estar seguros, es preferible omitirlo. En este caso sabemos que es un puño cerrado. El tronco, bueno, sabemos que es redondeado. El cierre está por líneas separadas. Fíjense que todo el dibujo en el tronco está partido. Los hombros son destacados. Fíjense que los hombros son bastante anchos. ¿Sí? Este no es un dibujo que ocupe toda la hoja, solo que yo lo puse así grandecito para que ustedes lo vieran. Bien. Y de la ropa, realmente no tenemos nada muy especial que decir, no hay indicaciones especiales que nos permitan a nosotros sugerir algo más en la interpretación. ¿Esto a qué va a dar lugar? Bueno, esto va a dar lugar a que luego, cuando nosotros revisemos el significado de esos indicadores que se encuentran aquí, nosotros podamos hacer una interpretación, digamos, una muestra o un parcelado, un elemento parcial del funcionamiento de la personalidad a partir de la interpretación que podemos obtener de la prueba. Entonces, bueno, X parece una persona afectuosa, aunque con dificultades para expresar sus emociones de forma modulada, adaptándose a las exigencias sociales, lo cual podría generar una imagen de hostilidad o labilidad. Es posible que al momento de la evaluación realizada perciba el ambiente de forma amenazante, lo cual le produce un elevado monto de angustia, sintiéndose indefensa y con pocas herramientas para protegerse de la adversidad. Es posible que esta sensación haya generado sensaciones de tristeza que se manifiestan en llanto y rumiaciones sobre los eventos sucedidos. Bueno, aquí entonces fíjense, les muestro que solo es posible interpretar a partir de lo que yo sé de la paciente. Yo puedo decir esto y yo puedo relacionar el dibujo con lo que le pasa en su vida porque la conozco, ¿sí? Entonces es posible que esta sensación haya generado emociones de tristeza.
ante los eventos sucedidos relacionados con su hijo. ¿Eso por qué? Porque sabemos que hay indicadores que son situacionales. Entonces ya yo sé cuál es el evento situacional que produce esta sensación, lo cual produce la impotencia, lo cual se produce precisamente por la sensación de impotencia ante la posibilidad de perder a su hijo. Entonces, bueno, eso les comparto. Yo espero que les sea de mucha utilidad, tanto las indicaciones en cuanto a la interpretación, en cuanto a la aplicación, perdón, de la prueba, y la interpretación de la prueba utilizando como herramienta el parcelado. Ahora sí, si hay alguna pregunta, la contestamos brevemente para ya ir terminando. Voy a compartir Hola. el link. Hola. Hola, buenas noches. Tengo una pregunta en cuanto a la aplicación de lo del dibujo. Su merced creo que ya lo nombró. Es sobre la aclaración de detalles del dibujo. Por ejemplo, en el puño, en ese caso, si hay algo que yo no entiendo, también, ejemplo, si le hace bolsillos o no. O sea, si hay algo, una parte del dibujo que yo no entiendo, yo le puedo preguntar a él, ¿verdad? ¿Qué significa? Sí, hay que aprovechar ese momento para preguntar. Sí, vale, gracias. Cuéntame, Daniela. Hola, buenas noches. Hola. Hola, mucho gusto, Daniela Acevedo. Una pregunta, ¿qué recomienda de manual interpretativo para el caso de los niños puntualmente? Para tener un manual más específico, sí. Para los niños, a mí me gusta trabajar con los indicadores emocionales y cognitivos de Elizabeth Kopitz. Te lo copié acá en el chat. El manual de Kopitz, de Elizabeth Kopitz. Gracias, perfecto. Con muchísimo gusto. Sí, acabo de compartir, Elizabeth, el link al libro. Allí lo tienes en el chat. Con mucho gusto. Tengo otra pregunta, buenas noches. De pronto, ¿hay posibilidad de que nos compartan el manual? Está en el chat, ahí tienes acceso al manual por la biblioteca. El link sale como error. Sí, no deja entrar. Pueden probar entrar a la biblioteca y colocar, vamos a hacer el ejercicio, yo los voy a acompañar. Espérenme, aquí creo que, aquí. Pueden entrar en la biblioteca, aquí está el manual, fíjense, este es el manual en la biblioteca de la universidad. Ustedes están viendo mi pantalla. Entonces, que tengo el computador un poco lento, pero vamos a intentarlo. Mientras tanto, yo te hago una pregunta. Buenas noches. En cuanto a las historias que dan de cada dibujo, sobre eso no se hace interpretación. Sí, claro. El proceso, lo que pasa es que compartí solo los indicadores gráficos porque por el asunto del tiempo. Mira todo el tiempo que hemos tomado para poder llegar acá. Son pruebas dispendiosas para aprender a utilizar. Pero de la misma manera que interpretamos los indicadores gráficos, en el manual tú te encuentras cómo interpretar los indicadores estructurales y formales. Y allí lo mostré, allí estaba el tema y cada uno de los elementos. De la misma manera tomamos esos elementos para hacer la interpretación. Exactamente de la misma forma. Y vamos uno por uno. Lo importante es hacer este ejercicio del uno por uno, ¿no? De cada indicador ir mirando cómo se expresa.
Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Hola, buenas noches. Discúlpame, yo tengo una pregunta en cuanto a interpretación. Me gustaría saber más o menos qué puede significar cuando una persona en el dibujo corta las piernas, o sea, que no hace pies, sino que corta las piernas como por las rodillas, un poquito más abajo. Fíjense, aquí está el manual, ya te voy a contestar. Aquí está el manual. Voy a volver a compartir enlace. Voy a volver a compartirlo. Por acá. Por favor, me comentan si pueden verificar si funciona. Ahí ustedes vieron además por donde yo me metí. Creo que todos podemos llegar a él de una manera bien sencilla. Sí, ya se puede. Ese sí nos sirve. Muchas gracias. Gracias. Con mucho gusto. La verdad es que no lo sé. ¿El acceso a la biblioteca? Ah, bueno, ahí dice que ya funciona. Bien, yo te recomiendo que vayas al manual, ¿sí? Y revises, y digamos que aprendamos nosotros a hacer uso de los manuales. Un poco, yo siempre recuerdo cuando yo cuando aprendí a utilizar pruebas en el pregrado, que nos decían los profesores, nosotros queremos enseñarles cómo hacer uso de todas las pruebas. No que se lleven una lista de cosas muy limitadas, sino cómo usar cualquier manual en cualquier momento, así el manual cambia. Entonces mi recomendación puntual sería, oye, ve al manual y verifica tú misma lo que puede significar, ¿sí? Y cómo se asocia eso con el resto del dibujo, que a ti te llamó la atención que había una omisión de los pies, es decir, no interpretar ese dato aislado, sino interpretar eso en relación con la vida de esa persona, con lo que tú sabes que le pasa a esa persona, porque probablemente antes de explicar figura humana hiciste una entrevista exhaustiva, construiste una historia clínica, eso probablemente sabes sobre esa persona, y con los otros indicadores que se aparecen en el dibujo, ¿ok? Los pies son muy importantes porque es un rasgo, digamos, de contacto. Entonces, que los pies no estén presentes suele ser un dato que tomamos con pinzas, es decir, que es importante tomarlo. Pero insisto, me parece más valioso que ustedes se lleven la herramienta de saber cómo utilizar el manual y cómo construir un parcelado, que socializar indicadores como si esto fuera la borra del café, porque es allí donde empiezan los problemas con los recursos que utilizamos, que van perdiendo validez precisamente por esa forma de utilizarlo. Bueno, creo que hay otras preguntas, no sé si es así. ¿No hay más preguntas? Creo que podemos ir entonces terminando. No sé si me... Muchísimas gracias por el espacio. Yo tengo una pregunta, Carolina, discúlpame. Sí, dime. Ahorita hablabas de que hay que tener un conocimiento teórico sobre psicoanálisis o sobre las teorías sobre las cuales se basó o se construyó esta prueba en su época y se ha ido pues como actualizando. O sea que una persona que trabaje desde el enfoque cognitivo-conductual u otros enfoques no podría utilizar esta prueba. A ver, yo compartía que
es esperable que tengamos un buen dominio de las teorías que basan la prueba, que son psicoanalíticas, sin ninguna duda. Todas las pruebas proyectivas tienen una base psicoanalítica. Sin embargo, como psicólogos, nosotros podemos utilizar la prueba, incluso si somos de otro enfoque. Lo importante es que lo hagamos de manera rigurosa. Entonces, es esperable que nosotros conozcamos de los fundamentos teóricos, pero a la par es esperable que nosotros utilicemos un procedimiento riguroso para la interpretación. Yo te recomendaría que pruebes cómo te va con el parcelado, porque el parcelado además permite otra cosa, que es que tú puedes comparar lo que tú indicaste, es decir, los indicadores que tú marcaste, con los de otro compañero o otra compañera, y nos permite hacer una revisión a través de la comparación por pares, ¿no? Bueno, yo encontré este indicador, yo no. ¿Qué puede pasar? Bueno, vamos a buscar otra persona, sí, que tenga tal vez más experiencia con la prueba, a ver cómo le indicamos este dato a la prueba, al instrumento como tal. Y de esa manera, entonces, uno puede garantizar que está siendo efectivamente riguroso con el uso del instrumento, ¿sí? Entonces, yo te recomendaría usar el manual y hacer un buen uso del parcelado. Y poco a poco, si te empieza a interesar elementos que están en la prueba, si te llaman la atención construcciones teóricas que están allí en el instrumento, es ir explorando, es ir indagando, es tratar de investigar un poco más sobre esos elementos puntuales que van apareciendo en el manual. Sobre la grabación no lo sé, yo no soy la dueña de la sesión y por ende no tengo acceso a la grabación. No sé si Jessica y Angélica o Alejandro están por allí para que les puedan informar sobre eso. No tengo claridad sobre la grabación. No Carolina, discúlpame, ¿esa construcción del parcelado, ese cuadro, lo hiciste tú o está en el manual? Esa construcción es mía, es la que yo utilizo. Entonces ustedes pues, lo pueden hacer a mano, lo pueden hacer a computador, en Excel o en Word, como ustedes se les haga más cómodo. La forma más sencilla de aprender de utilizar esos tests, ¿cuál puede ser? O sea, de aprender, porque yo, por ejemplo, he estado explorando también este test y el más conocido que es el WARTEC. Hice una construcción de un Excel muy similar donde saqué todos, pues como los tipos de cosas que uno puede encontrar en la prueba por cada cuadro, y con este también, pues pensaba yo que hacer una construcción muy similar. O sea, lo que ahorita mostraste tenía algo como en mi cabeza pensado para poder hacer como el análisis y el aprendizaje, como un método de aprendizaje también de la prueba, porque los manuales son amplios y tienen muchos detalles cada quien nos los lee. Pero ¿cómo recomiendas tú que de pronto podamos aprender más fácilmente la interpretación por medio de estos manuales? Alejandro, es que la manera como les puedo recomendar es precisamente lo que traté de enseñar hoy, es decir, aplicar la prueba de manera adecuada, según lo que indica el manual, y construir luego de aplicar la prueba una interpretación parcial, o lo que yo llamo parcelado, que es precisamente una interpretación parcial, lo cual implica agarrar la prueba, agarrar el manual y buscar cada uno de los indicadores que señala la prueba, mirando el manual como considera la definición de ese indicador, porque en cada manual se muestra de manera distinta. Y luego ir a la interpretación de lo que significa cada indicador. Con esas interpretaciones, bueno, uno va viendo que uno no tiene una lista grandísima, sino que cada dibujo tiene 4, 5, 6 indicadores. Y con esos indicadores que ahí aparecen, uno hace una interpretación parcial de esa persona. Por eso se llama parcelado, porque es una interpretación parcial, es solo lo que yo puedo interpretar o comprender a partir de este instrumento. Y eso lo comparo con los otros instrumentos en los que tengo tal vez mayor dominio. Entonces yo puedo comparar eso y entonces voy viendo y voy nutriéndome cada vez más del uso de la prueba. Y es un asunto de práctica, de ensayar. Lo otro muy valioso es ir a supervisión. Uno lleva sus dibujos a supervisión o su caso y busca ayuda de otros colegas que tengan un poco más de experiencia y que lo puedan apoyar a uno en esta iniciación
del trabajo y uno se apoya de esta manera. La supervisión es una herramienta muy valiosa para el clínico, no solo cuando estamos en el pregrado haciendo las prácticas clínicas, sino para toda la vida. Es un recurso para mí invaluable ir a supervisión. Miriam, perdón. Y bueno, ya vamos a ir cerrando, voy a recibir algunas preguntas. Una pregunta, sí, ¿cuál sería una entonces herramienta proyectiva para aplicar en población infantil? Por ahí en el rango de 10 a 16 años. Puedes aplicar figura humana, corrección Copics. Elizabeth Copics, la comentaba hace un rato, la escribí en el chat. El manual, apoyarte en el manual de Elizabeth Copics. Aquí lo estoy escribiendo con muchísimo gusto. Igual en otra ocasión, con muchísimo gusto, también les puedo enseñar a corregir según Copics. Bueno, creo que no sé si está Jessica y Alejandro, que iba a hacer el cierre. Angélica, hola. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, para los egresados o los estudiantes que están preguntando sobre la grabación, nosotros como la hacemos desde dominio UCC no Campus, y pues hay egresados que tampoco tienen, ya no tienen el correo Campus, nosotros lo que hacemos es subirla al YouTube de la universidad, ¿sí? Entonces, pues de ahí nosotros la subimos, ustedes están pendientes y ahí la pueden ver, bueno. Bueno, profe, qué pena, profe, ya para terminar, quería recordarles a las personas que están conectadas que en el chat está la inscripción para que por favor la diligencien. Esto está la diligenciación de la asistencia que está dirigido por Bibliopruebas. Entonces, por favor, los que faltan, diligenciarse. Y muchísimas gracias a la doctora Emily Carolina, Angélica, muchísimas gracias. Hasta luego, buenas noches para todos. Chao, muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Gracias, Carolina. Buenas noches. Gracias, hasta luego.